Hola país. Aquí estamos de nuevo con uno de nuestros candidatos al municipio de San Francisco de Macorís, la ciudad del Jaya, como le dicen cariñosamente, Juan Tavares, el chino. Aquí estamos todos en Alianza País contentísimos con la idea de su candidatura a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Recibimos muchas noticias, pero nos gustaría compartirlas por este programa. Y nos gustaría también empezar, como empezamos siempre, hablando de su historia, de cómo es que ha llegado a la política y a esta decisión de aspirar a la alcaldía de San Francisco de Macorís, que es una de las provincias y de los municipios más grandes del país. San Francisco de Macorís, como lo conoce el pueblo dominicano, es una ciudad que siempre ha estado muy comprometida con las mejores causas de esta nación. Y siendo yo un hijo legítimo de la llamada ciudad del Jaya. O sea que tú naciste allá mismo. Sí, nací en el corazón de San Francisco de Macorís. Yo nací en un sitio que tras el ajusticiamiento de Trujillo, las famosas turbas lo hicieron triza, que era la maternidad. Era un edificio que estaba contiguo al hospital. En un sector muy luchador de San Francisco de Macorís, que precisamente por eso le llamaban el barrio libre. Okay. Posteriormente ese sector fue rebautizado con Pueblo Nuevo. Yo me involucré a muy temprana edad en la política. Milité en el Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas. Posteriormente me hice un activista del movimiento clubístico, ¿verdad? Famoso. ¿Qué era lo que hacían los jóvenes en esa época? ¿Por qué lo hacíamos? Por las inquietudes políticos sociales y también como una manera de resguardarnos de la persecución atroz que se puso en marcha contra todo aquel joven de Macorís y del país que le contestara a Joaquín Balaguer. De tal manera que esos fueron mis inicios. Posteriormente yo compartí la militancia política con la práctica del deporte. Me desenvolví en esas dos actividades. Naturalmente me mantuve en la escuela por insistencia de mis abuelos. Eso hizo mucho por mí. ¿Pero qué jugaba? ¿Pelota? Sí, jugaba béisbol. O sea, yo combinaba béisbol con básquetbol. Okay. Pero me di cuenta que el tamaño no me ayudaba para el básquet. Era bastante rápido. ¿Y que entonces la vocación te inclinaba más para la política que para el deporte? Llegó un momento en que sí. Okay. Llegó un momento en que sí. Sin embargo, una de las razones por las cuales yo hoy soy un maestro, un educador, un activista y un militante político, creyente en el humanismo profundo, es porque no me hice pelotero profesional. Y tal vez porque en los inicios, peloteros de mi tamaño no lo firmaban. Fue después cuando Luis Polonia, Rafael Fulcar, que empezaron a mostraron un talento extraordinario. Sí, no, yo tenía de alguna manera ese talento, sin embargo, la pelota cambió. Ajá. Tú, el mundo cambia, las cosas cambian. Y entonces, con Luis Polonia, Rafael Fulcar, entonces vinieron una especie como de camada de peloteros pequeños que descollaron en el béisbol dominicano y en el béisbol de Grandes Ligas. Pero para el chino llegó tarde esa decisión de la pelota. No me arrepiento, porque hay gente que me dice, tú pudiste haber sido millonario como aquellos. Y entonces yo digo, no, yo creo que hice mejor, o fue mejor para mí, que yo me inclinara por lo que fuere a la política, porque me siento bien siendo lo que soy y defendiendo las ideas que defiendo. Muy bien, muy bien. O sea que de esa historia que acaba de contarnos, yo saco dos aspectos que quiero destacar. Uno, el compromiso, ¿verdad? Y la valentía para asumir esos compromisos en una época en que hacer política era peligroso, incluso para quienes no
eran apoyadores del régimen de turno de esos primeros 12 años de Balaguer, que fueron de muchos crímenes, y es cuando empieza su carrera política. Y otro porque veo que hay una diversidad en esa oferta que significa el chino para San Francisco de Macorís, una diversidad de conocimientos puestos al servicio de una alcaldía que, por ejemplo, en la que será muy importante los deportes, que haya espacios de recreación, espacios públicos, espacios para la participación, porque esa experiencia nos remite a eso. Y son una de las demandas que más hacen los jóvenes en todos los municipios del país. No tienen espacio, no tienen oferta de actividades. Las ciudades viven de espaldas a ellos, los ignoran. Y creo que esa experiencia de la que viene el chino, pues puede ser... Bueno, yo pienso que esa diversidad, o ese haberme, ¿verdad?, consumido un poco en diversas actividades. Oye, el conocimiento de cerca con los jóvenes, sí, por esa profesión de vida que es la docencia. Sí. Tú eres maestro. Tú sabes que cuando yo era profesor del Liceo Ercilla Pepín, que habían jóvenes que estaban bajo mi influencia formativa educativa, en ocasiones venía la pelota a colación. Y entonces habían algunos de mis alumnos que eran rebeldes, como siempre los hay, los habrán, que me decían, no, que yo voy a jugar. Y entonces yo, para tratar de medio desarmarlo un poco, yo le decía, pero usted nunca, ¿quién lo conoce a usted como pelotero en este pueblo? En cambio a mí, que sí fue un pelotero, usted me ve la humildad con que yo asumo esto aquí. O sea, eran estrategias de las que me valía para bajarle un poco medio el zumo, o los humos ido a la cabeza de esos jóvenes. De tal manera que esa diversidad es la fortaleza de nuestra candidatura. Entonces, esa es la fortaleza. Perfecto. O sea, por historia es importante destacar ese vínculo, ¿verdad? Con la juventud, claro, con las mujeres, con los sectores que vienen, ¿verdad? Y con la lucha de un municipio como Macorís. Nosotros en el Cibao le decimos Macorís. Sí, aquí es que le dicen San Francisco, en la capital, pero sí, del este. Pero con ese municipio que tiene esa larga tradición también de lucha, ¿cuáles otras propuestas para San Francisco de Macorís quisiera destacar el chino? En el plano de lo que es la vida cotidiana y como ella se mueve en las calles, siento, porque soy de Macorís, soy un hijo de las entrañas de ese pueblo bonito, heroico, batallador, trabajador, que es una ciudad muy agresiva, es una ciudad hostil en lo que tiene que ver con el tránsito. Y donde yo quiero, por mi tradición de maestro, enfocarme para... En la movilidad. Sí, correcto, para intervenir lo que con mucha preocupación observo, que es el irrespeto, principalmente de los motoristas, de no respetar la orientación de las vías. Eso realmente a mí me causa mucho daño. No es que la rabia se apodera de mí, pero a veces me siento muy mal, porque veo esa agresividad, esa falta de respeto por el peatón, y definitivamente desde la alcaldía de San Francisco de Macorís nosotros vamos a imponer o vamos a tratar de intervenir ese problema de la mejor manera. Alianza País precisamente es una organización política que se distingue y se caracteriza, porque sin eso no hay democracia, o la democracia no se puede construir sin eso, que es que la ley impere siempre. Exacto. Como oportunidad para que la convivencia social
se dé en un marco de respeto precisamente a los derechos de los ciudadanos, que es donde está, pudiéramos decir, la zapata de la democracia misma. Para llegar a Salcedo, yo tengo que pasar siempre por ahí, paso siempre, me gusta mucho y me paro. No tienes que pasar, pero a ti te gusta pasar. Pero hay algo que porque también San Francisco de Macorís es como un poco de paso para llegar a Nagua, mucha gente, o a Castillo, a Pimentel, o para llegar a la carretera a la carretera central del Cibao, los que vienen de Sánchez Ramírez, de Jima, de esa zona, o de la capital. Y hay un mercado callejero ahí en las calles. O sea, ¿cómo está el tema del mercado? ¿Es o no es una necesidad que haya instalaciones para un mercado digno y al que los ciudadanos de allá puedan llegar? Sí, como yo he visto, y yo aprendí a ver bien, acercarme bien a las cosas, porque soy maestro. Y un maestro que no se le acerque al estudiante, al alumno, no lo puede conocer. Como en lo que yo he visto, a mí me parece que hay necesidad en San Francisco de construir un nuevo mercado. No es como plantean otros, no que satélites, que ese espacio lo que hay que hacer es reformarlo, reconstruirlo. Yo no creo que sea lo mejor. O sea, que la propuesta es construir. La propuesta nuestra es que convirtamos al municipio de San Francisco de Macorís en una especie de puño cerrado, donde los productores, donde los comerciantes, donde el bloque popular, animado por el ayuntamiento, pues podamos constituirnos en una especie de masa sólida, para que cuando haya necesidad de decirle al gobierno central que San Francisco necesita esta obra y necesita aquella obra, porque son prioritarias, que no se diga, como dicen habitualmente, que eso es obra de anarquistas, que las protestas, las luchas, el afán porque Macorís sea lo que se merece. Entonces hay gente que quiera desconstruir la verdadera intención de lo que es la lucha para entonces desacreditarla. No. Yo pienso que el bloque popular tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir. Y así es como yo tengo en mi visión de alcaldía. Perfecto. Incorporar todos los sectores. ¿Y por qué los franco-macorizanos votarían por el Chino? ¿Qué tú les dirías para que voten por esa candidatura y por quienes la acompañan como candidatos a regidores? Yo creo mucho en la historia como disciplina para orientar y para desarrollar y despertar la conciencia en el ser humano. Y pienso que es por mi historia que San Francisco de Macorís debiera inclinarse por emitir ese voto a nuestro favor, un voto crítico, positivo, un voto con profundas raíces patrióticas, porque esa ha sido mi historia. Entonces yo le pido a Macorís que examine mi historia, que no es tan difícil, y desde ella entonces se decida por llevarme a dirigir la ciudad que probablemente sea una de las más comprometidas a lo largo de la historia en las luchas porque el imperio de la ley, la democracia y el patriotismo estén orientando la vida del franco-macorizano y del país. Muy bien, la esperanza de San Francisco de Macorís. Francisco Tavares, más conocido por todos los macorizanos como el Chino. Ahí está, esta es una de las caras de nuestra municipalidad.